Aquí estamos, con el territorio negro. Ya sabe todo el mundo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha abierto las puertas de las cárceles para un grupo de terroristas. La mayoría son etarras, también hay algún miembro de los Grapo, incluso uno de los GAL. Pero además hay otros asesinos y traficantes. Lo ha hecho al tumbar la forma en que España recontó y descontó las condenas de esos presos a través, y lo más discutible, hacia atrás, de la doctrina Parot. De esos criminales, de todos ellos, hay 14 que son, fíjense, a los que más temen tanto el Ministerio del Interior como la Policía, como la Guardia Civil, como los psicólogos que los conocen y los han tratado. Son violadores en serie, son psicópatas sexuales. Manu Marlasca y Luis Rendueles van a dibujarnos hoy quiénes son esos psicópatas que paladean ya la libertad y que son mucho más peligrosos de cara al futuro, hablamos del futuro, que los etarras de Hipercor o del sanguinario Comando Madrid. Llevamos una semana hablando de este fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Hemos hecho incluso un gabinete, pero me gustaría saber vuestra opinión en este asunto porque hemos sacado la conclusión de que se han hecho muchas cosas mal desde hace muchos años, ¿no? Sí, así ha sido. España ha cometido muchos errores, entre otros no ha sabido explicarse. Se han tenido muchos complejos para luchar contra el terrorismo etarra y sus brazos políticos y sociales. Y si empezamos por el final, España tiene como representante en Estrasburgo a Luis López Guerra, que fue número 2 del Ministerio de Justicia en un gobierno de Zapatero, y siempre abogó, nunca se ha escondido por derogar esa doctrina Parot, ¿no? Y ese ha sido el embajador de España en ese tribunal y para este tema. Y yendo un poco más atrás en el tiempo, hay que recordar que ningún país civilizado habría soportado tener en sus parlamentos a un grupo terrorista, porque es lo que era, un grupo terrorista, como fue Rui Batasuna durante decenas de años. Aquí solo se ilegalizó en el año 2002 y gracias al impulso, y creo que esto es justo decirlo, de dos personas tan distintas y que se odian de manera tan cordial como José María Aznar, por cierto con el apoyo del presidente Zapatero también, y el juez Baltasar Garzón. Gracias a ellos dos se ilegalizó Rui Batasuna. Posiblemente porque veníamos de una dictadura y los etarras tenían todavía cierto halo romántico en Europa y en el resto del mundo, ¿no? España carga desde entonces contra esos tópicos. Hoy están superados en casi todos los sitios, aunque el New York Times todavía nos sorprendía la semana pasada al hablar de militante vasca refiriéndose a Inés del Río. Parece mentira, que aún se puede hablar de militante vasca para hablar de una asesina. Bueno, veníamos pues de la dictadura de Franco, hemos usado el Código Penal de franquismo, el último, el del año 73, y lo usamos hasta el año 1995. Y era... Recordemos, ese código era el más suave para los asesinos, el que los ha beneficiado, por tanto. Sí, porque aquel código penal sí contemplaba la pena de muerte y abusaba de ella de forma tremenda para, por ejemplo, etarras y otros delincuentes, y la estuvo aplicando a sangre y fuego hasta el final. Por eso nadie se paraba a pensar en las redenciones, es decir, claro, que cada 2 días en prisión se descontara uno de condena, o a veces incluso más, un día de descuento por cada día en prisión. Aquel sistema franquista de reducir condenas estaba pensado para gente como el Lute, para ladrones, para rateros. Oye, ¿y por qué no se cambió? Lo que nos preguntamos hoy y lo que pensamos es que hay responsabilidad de todos. Bueno, hay más responsabilidad de unos que de otros, Adolfo Suárez ya intentó cambiar ese código penal en el año 1980. Y Manuel Fraga pidió en esa década, en los 80, introducir el cumplimiento íntegro de penas de cárcel para terroristas. Lo que ocurre, y es así aunque duela bastante, es que gente tan importante para España, para este país como Felipe González, rechazaron siempre estas medidas. La izquierda de los primeros años 80 pecó de buenismo, de pensar, como al peor estilo de Jean-Jacques Rousseau, que el criminal nace bueno y que lo que le hace malo es la sociedad. Y la verdad es que no siempre es así. Bien, entonces en aquellos años 80, por ejemplo, aún no se hablaba de psicópatas o de personas con trastorno antisocial de personalidad, ¿no? Que es como los define ahora la OMS, Organización Mundial de la Salud. Pero seguro que ya existían esos psicópatas. Algunos de ellos cometieron crímenes horrendos. Y también esa gente de la que se habla muy poco, y a mí me inquieta, solamente hablamos de los etarras, pero de estos que van a verse beneficiados ahora con esta decisión del Tribunal Europeo de Estrasburgo, se habla muy poco. ¿Cuántos son? Hay 14 violadores en serie o psicópatas sexuales que están en la lista de la doctrina Parot, es decir, a los que el Estado les alargó la condena porque descontó los días que habían trabajado en la cárcel, que se habían matriculado en alguna universidad a distancia. Los etarras, por ejemplo, lo hacían muchas veces en la Universidad del País Vasco y algunos hasta sacaban sobresalientes sin hacer el examen. O otros que hicieron gimnasia en la cárcel, ¿no? Pero sobre el total de sus condenas, que son enormes, y no sobre los 30 años, esos descuentos que era el límite para empezar a descontar. Decíamos antes que a los que más teme el Ministerio del Interior, la policía, los psicólogos, los que son más peligrosos que los etarras que van a salir a la calle son esos 14 violadores.
¿Por qué decimos esto? Bueno, la liberación de etarras produce un enorme dolor y una repulsa grande, un asco enorme, y es lógico, ¿no? Son asesinos que además todos ellos siguen la línea dura de la banda, que no han pedido nunca perdón, que no se han arrepentido jamás de sus crímenes, pero lo cierto es que criminalmente no parece que tengan un riesgo de reincidir, ¿no? ETA ha sido derrotada por la policía y por la Guardia Civil, su regreso a las armas es muy poco probable, según dicen todos los análisis de la policía y de la Guardia Civil. Sin embargo, estos psicópatas sexuales, estos 14, que tampoco han pedido un perdón sincero, ni han tenido un arrepentimiento, tienen un pronóstico criminal mucho peor, ¿no? Tienen tasas de reincidencia altas, superiores a un 30% de los casos, y no han cambiado en la cárcel todos estos años. Y a diferencia de los etarras, que aunque suene raro, van a disfrutar de una amplia red de apoyo familiar y social en algunas zonas de Euskadi, ellos no van a tener un trabajo ni casi familia que les arrope, y el posible castigo, la cárcel otra vez, no les asusta ni mucho menos, ¿no? Se adaptan muy bien a prisión. Los psicólogos que los conocen a estos violadores dicen que su problema no se cura y la mayoría defienden que no se les den permisos de salida. Bueno, pues uno ya ha salido, ¿eh? Uno ha salido en Barcelona, un tal Antonio García Carbonell, uno de estos psicópatas. Carbonell, recordemos, atacaba junto con un compinche, un cómplice que tenía, a parejas en lugares solitarios, golpeaba a los hombres y violaban a las mujeres. Por su culpa, además, lo recordará la gente, estuvo preso un ciudadano marroquí que era inocente. Lo que pasa es que una víctima le confundió con Carbonell, con su verdadero violador. Este tipo salió de prisión el viernes y allí le esperaban familiares y amigos con botellas de whisky para celebrarlo, ¿no? ¡Qué horror! El panorama no es muy alentador. Quizás lo mejor es que este tipo tiene ya 76 años y a esa edad estos delincuentes, afortunadamente para todos, pues se van apagando, van perdiendo vigor. 76 años ya, pero es que ahora hay la Viagra. Bueno, me quiero callar. El más famoso de esa lista de violadores, por cierto, que es muchísimo más joven, muy joven todavía, y que también puede salir en libertad, y a mí se me encoge el alma cuando lo pienso, es Miguel Ricard, condenado por los atroces crímenes de las niñas de Alcácer del año 92. Miguel Ricard Tárrega, alias El Rubio, condenado a 170 años de prisión por los 3 crímenes de Alcácer, que fue descontando con el código franquista, haciendo deporte en prisión y participando en algunos talleres. El Rubio tenía que haber salido con la ley en la mano, con la ley española en la mano, tenía que haber salido en el año 2011. Pero se le aplicó la doctrina Parot y tiene en principio, y según ese sistema, condena pendiente hasta el año 2023, o tenía. La Audiencia de Valencia ya ha pedido a la prisión los datos sobre su condena y es muy posible que recupere la libertad. Lo más probable es que muy pronto, salvo que estos jueces de Valencia decidan mantenerlo preso y el caso pase, como sucedió con la etarra Inés del Río, al Supremo, al Constitucional y luego a Estrasburgo. Pero el final de Ricard está cantado y saldrá mucho antes de 2023. Y este individuo ha mejorado algo en la cárcel. ¿Qué sabemos de Ricard? Recordemos que él confesó los crímenes de las 3 niñas de Alcácer, luego los negó. En fin, fue un lío en aquel momento. Bueno, Ricard, lo que sabemos es que no se ha sometido a ningún tratamiento para agresores sexuales, unos tratamientos que se empezaron a ofrecer en las prisiones españolas desde el año 1998. Son tratamientos que duran 2 años, 2 años y medio, a los que los presos deben apuntarse voluntariamente y no dan derecho, esto es importante, a permisos ni a ningún beneficio en la vida en prisión. Ricard, digo que no se apuntó, nunca, ninguno. Y en cuanto a esas versiones distintas sobre los 3 crímenes, sobre el crimen de las 3 niñas de Alcácer, él lo contó con todo lujo de detalles, como algunas de las torturas que sufrieron las niñas, que no vamos a detallar, que confirmaron las autopsias, por lo que es evidente que él desde luego estuvo allí, que violó al menos a una de esas niñas y que ayudó a que violaran y torturaran a las demás. Y ese caso, el caso terrible de Alcácer, que ha marcado a toda una generación, creo yo, de jóvenes y luego de madres, sigue siendo una herida abierta porque nunca se supo de verdad cuánta gente participó, cuánta gente estuvo allí. Solo se sabe a cierto que al menos hubo 2 criminales. Uno fue Ricard y otro fue su compinche y el líder de ese grupo, que era Antonio Anglés, aún hoy fugado y desaparecido. Y además de ellos, la sentencia indica que pudieron participar otras personas, ¿no? Lo mejor es acudir a las cartas que el propio Ricard envió a la familia Anglés y también al juez del caso poco después de entrar en prisión, porque parecen las más sinceras. Y en ellas, y voy a leer textualmente un párrafo, Ricard amenaza así: o me mandáis 100.000 pesetas o lo vais a pasar peor que yo. Se define a sí mismo y dice como: fui testigo de lo ocurrido y cooperador de la inhumación de los cadáveres de las chicas. Y acusa de los crímenes, además de Antonio Anglés, a su hermano Mauricio Anglés, que entonces era un crío menor de edad, y a un cuarto hombre al que solo identifica como el amigo de Antonio. Bien, pues este individuo va a salir pronto de prisión. ¿Y qué pronóstico tiene, según los expertos psicólogos que lo han visto en la cárcel?
Pues se ha negado a someterse a tratamiento, como te decía, pero sí que la han observado, por supuesto. Ricart es aún joven, tiene nada más que 44 años. Es que ese es el problema, es claro, muy joven todavía. Tiene en contra que no va a contar con apoyo de casi nadie, su mujer se separó de él tras los asesinatos, pero tiene varias ventajas. Es muy poca cosa, es un tipo muy pequeñajo, muy pequeñito, no llega al 1,60 m, no es demasiado listo, más bien todo lo contrario. Dicen los psicólogos de él, de manera muy científica y muy diplomática, que tiene poca entidad criminal. Y además fue un criminal terrible, pero todo indica, como decía nuestro querido profesor García Andrade, José Antonio García Andrade, que actuó en eco. En eco, eso hay que contarlo. Lo de ser un violador en eco o actuar en eco, ¿qué significa exactamente? Pues es un criminal que hace el mismo daño, pero no actúa nunca solo, actúa siempre siguiendo a un líder, formando parte de un grupo en el que él es un personaje muy gregario, muy secundario, ¿no? Evidentemente, Ricart y otros que actúan en eco colaboran a causar un daño terrible a las víctimas, pero nunca toman la iniciativa, ni diseñan, ni preparan los crímenes, ¿no? Los de Alcácer fueron sus primeros delitos graves contra las personas. Lo mismo seguía Anglés en aquella época para cometer un atraco a un banco o para robar un coche que le siguió para los crímenes de Alcácer. Y parece, aunque esto suene fuerte, parece menos peligroso que otros que sí que van a salir de prisión también próximamente. Bueno, pues de los que van a salir también de prisión próximamente, en esa lista de los 14 que tanto teme la policía y por supuesto cualquier persona con 2 dedos de frente, hablaremos la semana que viene, porque ahí está un tipo terrible como Joaquín Villalón Díez, ahí están Pedro Luis Gallego, Valentín Tejero. Bueno, seguiremos con el retrato de estos individuos que, si nada los remedia, que no parece, también van a salir próximamente fruto de la sentencia de Estrasburgo. Manu Marlasca, Luis Rendueles, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta la semana que viene.